Vale, continuamos con esta mesa. En este caso intervendrá primero Noelia Higuera, testimonio cannabis medicinal y esclerosis múltiple remitente recurrente. Noelia es socia fundadora de la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis y cuando quieras, Noelia, tienes espacio para intervenir. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Noelia, muchas gracias. Que no me podía conectar, digo, madre mía. No te preocupes, muchas gracias. Te escuchamos perfectamente. Sí. Bueno, pues os quería comentar, a ver, yo tengo esclerosis múltiple, a ver, tengo 43 años, hace 21 que vivo con esclerosis múltiple. Durante estos años, hasta que encontraron encontraron el medicamento que parara la enfermedad, la evolución de la enfermedad, pasé por 7 medicamentos distintos hasta que lo encontraron, pero lo que es la sintomatología de la misma, el dolor de piernas, mareo, pues continúa persistiendo. Yo en esos momentos estaba cargada de pastillas, tomaba 9 pastillas distintas, tenía que caminar con una férula antiequino y dije, voy a probar el cannabis medicinal que me habían aconsejado. En ese momento mi vida cambió totalmente, sorprendentemente para mí, porque en el momento que empecé a tomar el cannabis medicinal fui retirando poco a poco las pastillas que tomaba, porque lo que es la sintomatología que tenía iba desapareciendo. Se lo comenté a los neurólogos. Al principio eran reticentes totalmente, pero ahora, al cabo de los años, viendo todas las pruebas médicas, me aconsejan y me dicen que no lo deje, que me va muy bien. Entonces, claro, en vistas de la mejoría que ha habido en mi persona y en muchas otras que se automedican con el cannabis, yo pediría que por favor regularan lo que es el cannabis medicinal para quitar el dolor y hacer que nosotros también podamos disfrutar de la vida como cualquier otro. Lo que es el cannabis medicinal, aparte de hacer retirar toda la farmacopea que te dan los médicos para intentar solventar un problema y no lo consiguen, pues entonces es la manera que se recurre. A ver, es el mundo, ¿sabes? Es como que se te abre porque puedes empezar a hacer muchísimas cosas y llevar una vida normal, sin necesidad de tener que estar preocupado de tantos medicamentos que muchas veces son inútiles. Porque yo, si hubiera conocido el mundo del cannabis mucho antes, me hubiera quitado de muchísimas pastillas y muchos tratamientos que al día de hoy considero que fueron innecesarios, quizá. Muchas gracias, Noelia, muchas gracias. Un testimonio muy valioso. Si quieres cerrar o quieres que demos paso a David. Podéis pasar a David, pero yo lo que pediría es que empatizaran con nuestro dolor. Sí. Y sí, que empatizaran y que por favor, que está en sus manos, que podamos llevar una vida normal. Muchas gracias, Noelia, muchas gracias. A vosotros. Y damos paso a David, que también aportará testimonio de grow shops y autocultivadores medicinales. David es cofundador y copropietario del grow shop Alquimia, presidente de la Fundación Alquimia Solidaria y miembro de la Junta Directiva del Gremio de Comerciantes de la Industria del Cannabis. Y cuando quieras, David, puedes intervenir. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Y nada, ante todo decir que para mí es un honor estar en el Congreso del Cannabis Medicinal, puesto que no soy ni doctor, ni sanitario, ni paciente, y es un honor que nos inviten y espero estar a la altura de las circunstancias. Como hemos comentado, mi nombre es David Saulina y he sido invitado a este evento en representación de todos mis compañeros del Grow Shop Alquimia
y por ende en representación del mundo Grow Shop. Empezaré explicando y haciendo un poco de historia de qué es Alquimia y qué es el mundo Grow Shop del que forma parte. Alquimia es un grow shop, es decir, una tienda donde compras todo lo necesario para llevar adelante un cultivo de marihuana para autoconsumo. Y llamamos mundo grow shop a todas las empresas que nos dedicamos a ayudar a la gente a producir su propio cannabis y de esta forma evitar que entren en contacto con el mundo del narcotráfico. Alquimia empezó su andadura hace 21 años, un tiempo en el que las noticias sobre los beneficios del cannabis medicinal nos venían directamente de California. Eran también los inicios de Internet y la información empezaba a difundirse por medios no convencionales. Paralelamente a todo esto, en Cataluña aparecen las primeras asociaciones de estudios sobre el cannabis medicinal, otras asociaciones que defendían las propiedades del cannabis para mujeres con tratamiento de cáncer de mama, como pueden ser ARSEC, Asociación Ágata, etc. En todo este ambiente, donde por un lado se generaban noticias sobre las propiedades medicinales o terapéuticas de la marihuana y por otro lado la medicina oficial lo negaba todo, estábamos los grow shops. Y a los grow shops es a donde iba la gente a buscar información sobre cómo utilizar el cannabis de forma medicinal. Venían a los grow shops porque era el único lugar donde podían encontrar información no institucional y que les abría las puertas para intentar mitigar sus males. Por los grow shops han pasado todo tipo de personas, buscando alivio para sus dolencias, y nosotros hemos hecho lo que hemos podido para intentar ayudarlas. Porque cuando tienes delante a una persona que sufre dolor, no puedes mirar hacia otro lado y escaquearte. Debes intentar ayudarla con lo que buenamente puedas. Que en nuestro caso no es más que intentar ayudarles a que ellos se produzcan su propio alivio. Es decir, enseñarles a plantar, enseñarles a usar el cannabis en beneficio de su dolencia, con la única intención de aliviar su sufrimiento. Desde el principio en Alquimia hemos tenido claro que no somos médicos, ni queremos jugar a serlo, pero hemos tenido que buscar fórmulas para dar respuesta a esas personas, casi siempre personas desesperadas que han probado casi todo antes de acudir al cannabis, personas que jamás hubieran imaginado que la solución a sus males vendría de una planta a la que tenían estigmatizada, una planta a la que consideraban mala para la salud. Pero la naturaleza no entiende de legalidades y de prohibiciones y nos pone enfrente de la prohibición a una planta que ofrece muchas posibilidades de mejora de vida a las personas que la misma sociedad enferma. Nada en la naturaleza debería estar prohibido, y mucho menos una planta como el cannabis, que se nos ofrece tan claramente como remedio, como alivio de nuestros dolores físicos y espirituales. Como he dicho antes, en Alquimia no somos médicos y es por eso por lo que enseguida nos pusimos en contacto con dos doctores, dos eminencias del cannabis. El doctor Joan Parés, al que hoy homenajeamos y al que no podemos más que dar las gracias por todo lo que hizo por el cannabis, y el doctor Mariano García de Palau. Dos personas que nos ayudaron a poner en marcha un consultorio de cannabis medicinal en el cual, a través de sus consejos y de sus comentarios, intentamos dar respuesta a las personas, a las demandas y necesidades de los usuarios de cannabis medicinal que acudían a nuestra web. Han pasado ya bastantes años de todo lo que estoy comentando. En Alquimia ya no tenemos consultorio medicinal online. La gente cuando accede ahora a Alquimia a buscar productos que necesita para cultivar lo hace con mucha más información. Las redes se han llenado de ellas. Las asociaciones canábicas han tomado en gran medida el relevo a los grow shops en este tipo de asesoramiento y la verdad es que lo hacen mucho mejor que nosotros. Están más preparados y tienen más medios a su alcance. En definitiva, es su turno. Y es su turno porque en este país no somos capaces de generar la ley de cannabis medicinal que se requiere. Una ley de cannabis medicinal que forme a los profesionales del sector sanitario y los ayude a entender cómo usar el cannabis para ayudar a los enfermos a mejorar su día a día. Desde nuestro punto de vista, esa ley solo será efectiva si lleva consigo la terapia herbal y el autocultivo. Es decir, el poder usar la propia planta como remedio y el poder cultivarla en nuestra propia casa. Es la única fórmula que se nos ocurre para poder recuperar nuestra libertad. Tenemos derecho a reclamar nuestra soberanía sanitaria. Muchas gracias por su atención y feliz semana. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias por esta aportación. También dar las gracias de nuevo a Noelia y vamos a dar paso para continuar con la siguiente mesa a Antonio Cervero, al doctor Antonio Cervero, que será quien la modere. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Vale, pues nada, como os decía, vamos a pasar a la presentación
de la mesa de póster y de la mesa de comunicaciones. Y en primer lugar comentar que ya están los dos póster en la web del Congreso, y se ha abierto la línea de comentarios para, si alguien quiere hacer algún comentario sobre los pósters, pues que le lleguen directamente a los autores. ¿De acuerdo? Vamos a empezar en primer lugar con las comunicaciones y posteriormente seguiremos con los póster. Bueno, en primer lugar vamos a presentar una comunicación que se llama Flor cruda o cannabinoides aislados, ventajas e inconvenientes, y pertenece a Fresia Silva. Fresia Melina Silva Sofrás es licenciada en Ciencias Biológicas, es máster en Descubrimiento de Fármacos y estudiante de doctorado en Química Analítica del Cannabis. Actualmente desarrolla sus actividades de investigación en el Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Pues nada, bienvenida y te dejo el turno de palabra, tú misma. Vale, genial. ¿Se me escucha bien y se me ve bien? Bueno, buenísimo. Gracias por la invitación. Mi nombre es Fresia, trabajo en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y estoy haciendo mi doctorado en Química Analítica ahí. Y en esta oportunidad vengo a traerles esta charla, este debate, esta intervención sobre ventajas e inconvenientes sobre utilizar la flor cruda o completa o planta completa versus los componentes aislados. Nosotros sabemos que el cannabis se utiliza de manera milenaria, o sea, que ha sido utilizado por miles y miles de años, y que esta utilización, por lo general, utilizaba la planta completa para medicinal. Y luego de que la planta haya sido incorporada en las farmacopeas del mundo, una vez que empezó el tema del prohibicionismo por los años 30, se empezó a retirar de estas farmacopeas porque estos extractos de las plantas completas o de la flor cruda tenían respuestas muy variables, o sea, respuestas poco previsibles dada su composición que no se conocía hasta ese momento. Luego, con el descubrimiento y el aislamiento de THC Rafael Schuller en los años 60, otra vez se tomó el tema de observar qué tenía la planta, qué componentes tenía la planta, y se empezó a la medicina, por lo menos la que está dentro de la medicina hegemónica, en la producción de un metabolito para una enfermedad. Esto es básicamente el lema de las industrias farmacéuticas, el hecho de que una patología, un compuesto, una enfermedad. Y los cannabinoides estuvieron siendo aislados para el tratamiento de dichas enfermedades, como por ejemplo tenemos las fracciones de Sativex, que si bien es un extracto de planta, tiene presencia en THC-CBD, o por ejemplo el Epidiolex, que tiene de 100 miligramos por mililitro. De todas formas, lo que les vengo a traer en esta oportunidad es un debate sobre lo que vendría a ser la utilización de la flor completa o de la flor cruda como se utilizaba antaño. Existen varias evidencias sobre el efecto séquito, del que hablaban anteriormente los médicos en la mesa de médicos, sobre la importancia que tienen otras sustancias de la planta o de la flor cruda, que no están contempladas cuando uno aísla un compuesto, como por ejemplo otros metabolitos, entre los cuales se pueden mencionar los terpenos o los compuestos fenólicos antioxidantes como los flavonoides. Este efecto en el cual todas estas moléculas cumplen una función sinérgica se le llama efecto entourage u efecto séquito. Y este efecto séquito tiene su primer visión hace un par de años, donde se vio que la actividad del 2-AG, que es uno de los endocannabinoides del sistema endocannabinoide, se veía potenciado en su acción por el cannabinoide número 2 por la presencia de unos compuestos de productos naturales. Entonces, de acá se ese concepto al resto de la utilización del extracto completo de planta o de flor cruda. Y hay diferentes evidencias sobre este efecto entourage. Ya de por sí tenemos que decir que tiene un concepto distinto o una definición distinta a lo que es sinergia. Efecto entourage en sí, el concepto es
una mayor evidencia terapéutica del compuesto aislado, o sea, siempre es comparando al compuesto aislado, y hay diferentes casos y diferentes ejemplos de los cuales les vengo a traer para leerles un poco. Esto es de un trabajo que estamos por presentar ahora en junio, y me parece interesante mencionar algunos casos, y ya con esto termino. Uno de los casos es, por ejemplo, en un estudio de dolor crónico en el año 2010, Johnson et al., se vio que un extracto predominantemente enriquecido con THC no difirió del placebo, mientras que el extracto completo de la planta, que también incluía CBD y otros cannabinoides, mejoró el dolor crónico. Después, por ejemplo, en estudios de analgesia, también seguimos con dolor, CBD aislado produce una respuesta bifásica donde llega a un tope, o sea, por más de que incrementes la dosis, no cambia, no mejora la actividad terapéutica. Y se aplicó un extracto donde tenía la misma dosis de CBD, pero acompañado de otros cannabinoides y otros metabolitos secundarios, y la dosis respuesta, la línea dosis-respuesta mejoró bastante y incrementando. En otro estudio, para estudios de celulares de cáncer de mamas, se observó una mejora terapéutica del THC aislado en función de otro extracto de THC, pero con presencia del CBG. Después, en estudios de inducida en ratones, extractos de CBD o sea, mismos extractos de CBD con misma concentración de CBD, tuvieron diferentes acciones terapéuticas relacionadas con los otros metabolitos que acompañaban esta dosis CBD, o sea, los otros cannabinoides o los otros terpenos, el perfil de los otros metabolitos. Bueno, y esos son algunos de los ejemplos sobre este efecto entourage. Tenemos también que recordar que este efecto entourage puede tener dos tipos. Uno es el entourage, esto significa el efecto entourage dado entre dos metabolitos del mismo, por ejemplo, dos cannabinoides, el THC con el CBD. Ya se sabe que el CBD ayuda a eliminar o mitigar los efectos adversos del THC, o, por ejemplo, interentourage, que es entre dos grupos de metabolitos diferentes, como ser los terpenos y los cannabinoides. Por ejemplo, el linalol, que es un terpeno que está presente en la lavanda y que también tiene un efecto anticonvulsivante y que podría estar siendo sinérgico con el CBD. Y por último, lo más importante de esto es que si bien uno ahora está en esta visión o en este debate de cannabinoides aislados versus extractos, es importante, muy importante, caracterizar los extractos, saber qué tienen para poder hacer predicciones con las terapias que estamos teniendo. Y también comentar que si bien los terpenos es un grupo siendo bastante estudiado, últimamente no tenemos que olvidarnos de los flavonoides, que para cannabis hay dos nuevos flavonoides, que son canaflavina A y canaflavina B, y que, por ejemplo, la canaflavina A tiene un incipiente potencial para Alzheimer, y también un derivado flavonoide en 2019 lo que hizo fue detener la progresión de modelos animales de cáncer pancreático. Entonces, este tipo de compuestos también tienen que empezar a ser estudiados, y lo más importante es la caracterización de los extractos de la flor cruda, porque si en su momento las farmacopeas del mundo quitaron a cannabis de ellas mismas, de las farmacopeas, las eliminaron porque no eran predecibles sus resultados, porque no se conocía su composición, es importante que no vuelva a repetirse ese error. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias a
Fresia por esta excelente comunicación, porque a mí me pareció especialmente interesante, eso es lo que comentaba respecto a esos efectos terapéuticos que durante mucho tiempo no se han investigado, bueno, por esa visión que había negativa de la planta y que creo que estamos superando y que esperemos que en España también con esta subcomisión del cannabis medicinal se supere más todavía, ¿no? Bueno, a continuación vamos a dar paso a Emiliano Flores con una comunicación que se titula Cannabis medicinal en la primera encuesta de personas que usan cannabis en Argentina. Emiliano Flores es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y cursa la maestría en Sociología y Ciencia Política de Flaxo. Es miembro investigador del Centro de Estudios de Cultura Canábica, CECA, y dirigió la primera encuesta de personas que usan cannabis en Argentina. Hola, buenas tardes. Bueno, acá en Buenos Aires buenos días, pero sé que por allá ya han pasado el mediodía. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, voy a compartir pantalla. Lo que voy a presentar tiene que ver con los principales hallazgos de la primera encuesta de personas que usan cannabis. Bueno, como decía, lo que voy a presentar es los principales, algunos de los resultados de la primera encuesta nacional de personas que usan cannabis, que se hizo en Argentina entre noviembre y diciembre del 2020, un poco aprovechando el clima de cuarentena y encierro y virtualidad y qué sé yo. Nos animamos a hacer algo bastante grande. La encuesta incluía a todos los tipos de uso de cannabis. La hicimos por una razón, que es que, digamos, como que en Argentina sabíamos que el uso del cannabis crecía constantemente, lo veníamos siguiendo en los estudios epidemiológicos que realiza la CEDRONAR, que es la Secretaría de Prevención de la Drogadicción en Argentina, que hace, bueno, este tipo de estudios de corte epidemiológico, donde lo que buscan es el contacto de las personas con la sustancia y, digamos, de ahí, a partir de eso, determinan el peligro. Nosotros veíamos que desde 4%, 5%, así, año a año. El último estudio que teníamos era el del 2017, que decía que más o menos 1,5 millones de personas usan cannabis, lo que equivale al 7,8% de la población entre 16 y 65 años. Nosotros hicimos un corte parecido, pero lo dejamos más adelante por edad, o sea, a partir de los 16 años y hasta la edad que sea, digamos. La idea, lo que buscábamos era conocer esas personas que usan cannabis y cuál es su relación con la planta y cómo viven siendo usuarios de cannabis. Bueno, las características principales del estudio, bueno, fue un estudio que se realizó de manera virtual, estuvo disponible online para responder durante un mes. Es la primera vez que se hacía una encuesta así nacional. Tenía 57 preguntas, por lo cual son 57 variables como para jugar, para analizar. Incluía a las 24 provincias, de los 16 años a los 92, o sea, se registraron respuestas desde los 16 años hasta los 92. Obviamente el público principal es el público juvenil, pero, digamos, hemos logrado un continuo de edad desde los 16 hasta los 88 años, y después ahí del 88 a 89 hay un saltito 90, y 90 a 91 también hay otro pequeño saltito, digamos, pero bueno, la persona de mayor edad que respondió es de 92 años. Y bueno, además tenía perspectiva de género, le agregamos algunas variables de control para que tenga perspectiva de género, perspectiva de ingresos, bueno, las provincias, todo lo regional tratamos de tomarlo en cuenta para ver cómo funcionaba. Y bueno, quizás lo principal fue la cantidad de respuestas. Tuvimos más de 64.000 respuestas, 64.646, que es un número además bastante lindo. Bueno, y ahora lo que voy a centrarme es en los principales aportes que tuvo el estudio, más que nada en el uso medicinal o terapéutico. El estudio incluía también el uso recreativo y el uso también medicinal para mascotas. Bueno, lo primero que encontramos es que el uso del cannabis es un fenómeno transversal.
justamente con todas las variables de control que nosotros teníamos, que son edad, género, el nivel educativo, nivel de ingresos, condición de actividad, voto, o sea, voto, habíamos tenido justo el año anterior elecciones nacionales, entonces nos permitió más o menos hacer un proxy de posicionamiento ideológico de las personas que respondían también, o sea, ya hemos visto que hay amplitud. Obviamente que hay ciertas afinidades, pero realmente hay presencia en todas las ideologías, en todas las clases sociales, en todas las regiones, o sea, realmente en las 24 provincias que tiene nuestro país hemos tenido un nivel importantísimo de respuestas. Y bueno, además de esto que decía, para graficarlo de alguna manera de cómo se mueve transversalmente, acá lo que vemos es el tipo de uso principal, la forma de acceso al cannabis y el nivel de ingreso. Con cualquier variable, digamos, como que uno trabaje, digamos, la gráfica es más o menos así, bien entrecruzada, digamos, de cómo se comporta cuando uno la ve, digamos, cuando compara diferentes variables y, digamos, para ver cuán transversal es, y realmente da que es muy transversal. Después, otro de los principales hallazgos de la encuesta fue que el principal uso es recreativo, es algo que uno lo podía esperar, naturalmente, que dio el 82%. Miren, supongo que ahí se ve en mi pantalla, el N, que es el total, son 52.000 personas que se reconocen como cuyo uso principal es el recreativo. En el medicinal para uso propio son 13%, 8.550, medicinal para un tercero cerca del 4%, 2.300, y bueno, la más chiquita, que era como casi más experimental, es el medicinal para mascota. Esto es en uso principal, pero naturalmente los usos se entrecruzan. Nosotros le dábamos la posibilidad de decir, bueno, ¿cuál es tu uso principal y qué otros tipos de uso haces del cannabis? Y acá vemos en un gráfico cómo se comporta, digamos, y cómo se entrecruzan, digamos. Esta superficie ahí como de un color medio indefinido, medio amarronado, sería las personas que hacen los 4 tipos de usos completos. Bueno, el verde es el uso recreativo, que es el mayoritario, medicinal para uso propio es mostaza, que, digamos, como ven, el medicinal para uso propio se cruza muchísimo con el recreativo, al igual que el medicinal para un tercero. Bueno, todos realmente se entrecruzan. Si los quisiésemos ver en porcentajes, daría algo así. El recreativo, hasta el 90% de las personas hacen uso recreativo. Fíjense el N, que es 57.466, que es un N muy importante. Medicinal para uso propio, el 33%, que de vuelta son más de 20.000 personas. Medicinal para un tercero o tercera persona, el 12,1%, que son 7.000 personas. Y cuando ampliamos, o sea, con respuesta múltiple, el medicinal para mascota alcanza el 3% y son más de 2.000 personas las que reportaron hacer uso medicinal para sus mascotas. Otro de los hallazgos es que, y esto es muy contundente, que les mejoró la calidad de vida, digamos. El uso del cannabis, o sea, a partir de comenzar un tratamiento con cannabis, les mejoró la vida muchísimo, digamos. El 98% reportó que le mejoró la vida, mientras que el 2% reportó que no. La contracara de esto es que la mayor parte lo hace sin acompañamiento profesional de un profesional de la salud, digamos, ¿no? Más del 80% no lo hace acompañado de un profesional de la salud, mientras que el 18%, que es una pequeña proporción, sí. Esto hay que recordar que el estudio se hizo previo a la nueva reglamentación de cannabis medicinal en Argentina, que cambió muchísimo y sobre todo primero habilitó a muchos profesionales de la salud a involucrarse con el cannabis, a informarse, y también fue otro impulso, digamos. Yo creo que, bueno, va a estar en un rato el doctor Marcelo Morante, estuvo antes
Celeste Romero comentando un poco la situación a partir de, digamos, y cómo cambió en Argentina la situación del cannabis medicinal a partir del ReproCan, de la implementación del ReproCan y la habilitación del cultivo y todo eso. Bueno, este estudio fue justo previo ahí, o sea, la nueva reglamentación salió en diciembre y la encuesta se hizo en noviembre, terminó en diciembre, pero digamos como que no enganchamos todavía la parte de cosas. Seguramente este gráfico, si hoy repitiésemos el estudio, este gráfico seguramente daría un poquito distinto. Pero bueno, pensando Perdona, Emiliano, nada, simplemente comentarte 2-3 minutinos más, si puedes resumir un poco. Sí, ok, voy rapidísimo. Algunas características de los usuarios medicinales en comparación, por ejemplo, en comparación con el uso medicinal y el uso recreativo, vemos que el uso recreativo está muchísimo más masculinizado, ven cómo se reparte, casi el 70%, mientras que las mujeres son el 30%, y en el uso medicinal el 54% está mucho más feminizado. Vemos que las mujeres alcanzan el 43%, mientras que los varones el 50%. Bueno, también están otros géneros, están presentes, pero son proporciones todavía muy pequeñas, como para hacer grandes conclusiones. En frecuencia de uso, también en comparación recreativos con medicinales, vemos que el uso diario es mayor en las personas que hacen uso medicinal para uso propio o medicinal para un tercero, incluso más que el recreativo, ¿no? Voy rapidísimo así con algunas cositas. También es donde se registra mayor proporción de autocultivo, es en el uso medicinal y el medicinal para un tercero. Ven que es también bastante contundente, mientras que la compra es mayoritaria en el uso recreativo. En la cuestión de la edad de quienes hacen uso medicinal o terapéutico, la mayor parte obviamente hace, el uso medicinal está con adultos mayores, mientras que el medicinal para un tercero está más juvenilizado, digamos, ¿no? Bueno, acá tenemos una lista de las diferentes enfermedades diagnosticadas. La principal es ansiedad, depresión, migrañas, artrosis, hipertensión, artritis, fibromialgia, enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes 1-2, dolores neuropáticos, epilepsia, enfermedades oncológicas, asma, espectro autista y glaucoma. Estas son las que registramos enfermedades diagnosticadas con sus cantidades y sus porcentuales. Esto es otro hallazgo importante, que es que la relación con otros fármacos a partir del uso del cannabis bajó considerablemente, 3/4 partes de 75%, que son 7.000, casi 8.000 casos, reportaron que bajó a partir del uso con cannabis, bajó su relación con otros fármacos, el 24% se mantuvo igual y hay una pequeñísima proporción que apenas se alcanza a ver la línea, se mantuvo igual. Y bueno, acá con esto cierro, que es los rankings de motivos de medicinales. Buenas tardes a todos los participantes en el Congreso. Mi nombre es Julián Vicente y soy médico especialista en salud pública y he trabajado durante 31 años en epidemiología y salud pública relacionada con drogas ilegales. Quería presentar la necesidad de una información rigurosa y consistente para monitorizar y evaluar las políticas sobre el cannabis. En este caso, inicialmente mi trabajo era sobre el cannabis para uso adulto, pero también gran parte de los mismos principios se aplican para el cannabis medicinal, que es el tema de este congreso. Quería resaltar dos cosas que, bueno, en todas las políticas públicas hace falta una información rigurosa, de calidad y válida para planificarlas y evaluarlas, pero que muchas veces no se cumple, pero en el caso de las drogas ilegales es particularmente importante porque las políticas sobre drogas ilegales se han basado durante muchos años y se continúan basando en informaciones parciales, sesgadas, con fuentes de información de mala calidad y con interpretaciones muchas veces no muy científicas. Bueno, en este caso, digamos, vamos a intentar, se puede tener una información de calidad y rigurosa sobre el cannabis para evaluar y monitorizar las políticas, eventualmente los cambios de políticas. Bueno, sí se puede. El Observatorio Español sobre Drogas, el Plan Nacional sobre Drogas, ha trabajado durante 35 años de una forma muy consistente en desarrollar sistemas de información, encuestas
sobre drogas inicialmente ilegales, ahora cubre también el alcohol y tabaco, y muchos de estos sistemas son de buena calidad y probablemente con algunas adaptaciones o con algunas variables más podía ser una base muy buena para monitorizar la información necesaria sobre el cannabis. En el caso del cannabis medicinal probablemente sería necesario, digamos, algunos añadidos más y quizá crear algún sistema de registro adicional pero que probablemente sería similar a sistemas de registro que ya existen. Y en este caso, digamos, se podrían hablar de los indicadores individualmente en detalle, pero bueno, aquí el tiempo es limitado y quería pasar como 3 mensajes esenciales para una monitorización que sea válida y que sea útil. Primero, que el diseño de esta monitorización, los indicadores y los conceptos y los métodos de recogida de información se hagan antes de poner en marcha esta política y que sean consistentes de forma que puedan después responder a las cuestiones y a los objetivos de esta política. No se debe de hacer la recogida de información después porque sería inútil. Tiene que ser antes y de forma que se pueda mantener en el tiempo de forma consistente para ver la evolución, porque muchas veces los cambios en las políticas públicas en general y del cannabis en particular no se manifiestan en un mes o en 2 meses, pueden tardar 1 año, 2 años o 3 años y ser importante seguir estos indicadores de forma consistente y con las mismas definiciones durante un periodo de tiempo prolongado para interpretar los resultados. Por ejemplo, puede que inicialmente muchas personas vayan a centros de tratamiento por temas de cannabis porque tengan menos estigma y pueda dar una impresión, pero puede que 1 año después o 2 años después se haya normalizado o incluso quizá disminuido las demandas de tratamiento. Por otra parte, además tiene que cubrirse todos los aspectos posibles, o la mayor parte de los aspectos posibles relacionados con el cannabis, porque un cambio de políticas puede afectar a muchos campos diferentes. Tiene que, por ejemplo, recoger información sobre el consumo y las diferentes formas del consumo. Uno es el consumo ocasional o experimental, luego un consumo moderado y luego un consumo quizá más intenso, que puede ser un consumo diario o casi diario, y luego un consumo de riesgo que se puede medir con escalas psicométricas en encuestas, ¿no? Encuestas de población general, escolares, encuestas web. De esto ya existen y se puede utilizar esta información. Luego, lo que hay que monitorizar también es tanto los efectos positivos como negativos de este eventual consumo de cannabis. Quiere decir, los efectos positivos generalmente no se han contemplado mucho en la monitorización de las de las sustancias ilegales, porque, digamos, por definición todos los efectos tenían que ser negativos, pero probablemente algún efecto positivo entre los utilizadores ocasionales o moderados puede haber y sería importante conocerlo. Y por supuesto también los negativos, porque existen efectos negativos principalmente cuando el consumo es regular, intenso o se unen otros problemas de salud mental o problemas de exclusión social. Hay que identificar también estos efectos negativos de una forma consistente. Y finalmente también luego hay que monitorizar las cuestiones de mercado, ¿no? Hasta ahora el mercado del cannabis es ilegal, pero bueno, si hay un cambio legislativo habría que monitorizar si las personas a través de encuestas o otros estudios obtienen el cannabis desde los tiendas o los establecimientos establecidos legalmente o continúan usando el mercado negro, qué calidades obtienen, que por ejemplo concentración de THC
o otras características, y bueno, los precios y las cantidades compradas o adquiridas de una forma o de otra. Y una cosa, finalmente, como tercer gran campo, es la necesidad de unos análisis de estos indicadores, de esta información, que sea consistente y rigurosa desde un punto de vista técnico y científico. Bueno, siendo un tema en el que hay un debate social, es lógico que haya interpretaciones diferentes, pero se tienen que basar por lo menos en unas bases científicas y técnicas comunes. Por ejemplo, un ejemplo muy simple, si eventualmente se regula de forma legal el consumo del cannabis adulto, puede haber titulares que digan ha aumentado mucho el consumo del cannabis. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto exactamente? Si lo que se está midiendo es el consumo a lo largo de la vida, es decir, experimentar 1 o 2 veces en la vida y no volverlo a usar, pues probablemente esto aumente por efecto de curiosidad, pero digamos la relevancia de salud pública de esto es prácticamente cero. Mientras que hay que medir esto, pero hay que medir también el consumo más regular y en particular el consumo más intenso, diario, o el consumo de riesgo, ¿no? Que tendrían muchas más implicaciones de salud pública. Esto es solo poner un ejemplo de que la interpretación de los datos en los temas del cannabis, si hay cambio en regulación, va a haber muchas distorsiones. Entonces yo creo que desde el principio hay que poner un marco conceptual científico para interpretar los datos. Y esta era mi contribución por hoy. Muy buenas tardes y gracias. Bueno, pues acabamos de ver la comunicación, necesidad de una información rigurosa y consistente por la evaluación de las políticas de cannabis de Julián Vicente. Lo presentamos ahora a posteriori. Julián Vicente es médico especialista en salud pública, ha trabajado durante 31 años en epidemiología y salud pública de las drogas ilegales, 5 años para el Plan Nacional sobre Drogas y después 26 años en el Observatorio Europeo de Drogas, del que se jubiló en septiembre del año pasado. Su función en los últimos años en el Observatorio Europeo fue de científico líder en epidemiología y su intervención en este congreso no está basada en una representación institucional, sino en sus más de 30 años de experiencia en epidemiología y salud pública de drogas. Y con esto terminamos las comunicaciones y vamos a pasar a los póster. El primero de ellos que vamos a ver son 2. Vamos a ver un póster titulado Vaporización de cannabis con dispositivos medicinales, de Jorge Fernández. Jorge Fernández es tecnólogo y consultor, está dedicado a la investigación e ingeniería durante más de 5 años en Georgia Tech de Atlanta, Estados Unidos, y en la Fundación CIDETEC de San Sebastián. En 2006 se embarcó como emprendedor para crear una empresa de base tecnológica en San Sebastián y en 2008 fundó Hermes Medical Engineering SL, dedicada a la investigación, el diseño y la fabricación de dispositivos para la administración de principios activos en forma de vapor. El primer dispositivo, llamado MiniVap, se comercializa en más de 30 países, siendo un vaporizador valorado por la sencillez de uso, alto rendimiento y excelente extracción de terpenos. En 2015 desarrolla un vaporizador médico junto con Bedrocan BV, proveedor de cannabis de grado medicinal, pasando por las diferentes fases de validación de la tecnología al Reglamento Europeo de Productos Sanitarios. Desde entonces, Jorge realiza labores de consultoría e ingeniería para empresas que desean disponer de un dispositivo certificado como producto médico que ayude a pacientes que usan cannabis en forma herbal y realizar ensayos clínicos con el fin de demostrar el potencial terapéutico del cannabis. Voy a rogar que seáis muy pulcros con el tiempo, ¿de acuerdo? Os dejamos 5 minutillos a cada uno y cuando quieras. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, la vaporización es un tema bastante en boca de, tanto del sector lúdico, pero principalmente del terapéutico, porque es una de las vías más usadas para administrar el cannabis. Y bueno, básicamente, ¿qué es un vaporizador? Pues es que es un dispositivo que calienta la planta hasta una temperatura que extrae los principios activos, los cannabinoides, en forma de vapor, pero la condición importante es que es por debajo del punto de combustión. Entonces, de ahí ya sacamos la primera ventaja de la vaporización, y es que no hay los riesgos derivados de fumar, ¿vale? La segunda ventaja es que estos compuestos, dispuestos en forma de vapor, entran directamente al torrente sanguíneo, atraviesan el pulmón y entran directamente a sangre.
Incluso es muy complicado llegar a temas de sobredosis porque tan pronto como inhalas tienes el efecto. En el mercado veréis ahora mismo que hay muchísimos dispositivos vaporizadores. Nosotros nos centramos en el diseño, la fabricación y venta de dispositivos que se utilizan con planta seca, ¿vale? Tenéis que tener muy claro qué es un cigarrillo electrónico o un vapor o vapear y un vaporizador de planta seca, ¿vale? En este caso, de la planta seca vamos a hablar de todas las fases de optimización por las que tiene que pasar un producto para conseguir la certificación como dispositivo médico, ¿vale? Nosotros nos hemos basado en una tecnología que ya teníamos desarrollada, en un dispositivo que se llama MiniVap, al que le hacemos una serie de mejoras exigidas por la industria farmacéutica y por la regulación europea, que es quien está, en este caso, controlando qué productos se ponen a disposición de los pacientes y de los hospitales. ¿Qué exige la norma europea? ¿Qué requisitos exige la farmacia? Pues por un lado, poder dosificar, ¿vale? Con garantías. Poder dosificar significa que la extracción sea eficiente y reproducible. Si veis en el póster, cuando hablamos de dosificación, en nuestro caso lo que hemos estudiado es con diferentes flujos de inhalación, con diferentes cargas, con diferente disposición de la carga dentro del dispositivo, qué extracciones tenemos, ¿no? ¿Qué ratios de extracción de THC tenemos? De esta manera podemos optimizar parámetros del diseño del dispositivo para conseguir que siempre funcione de la misma manera. Este era el primer aspecto, dosificación. Segundo aspecto, seguridad del usuario. Hay que recordar que cuando inhalamos pasa directamente el vapor a sangre, con lo cual los riesgos son muchísimo o pueden llegar a ser mayores que la vía oral, porque la vía oral, el estómago, los intestinos o el hígado actúan como barrera protectora. En este caso no ocurre. Entonces, nos tenemos que asegurar, por un lado, de que la planta tiene unas condiciones salubres adecuadas, pero por otro lado, de que el dispositivo no suelta ningún tipo de sustancia. No hay vapores tóxicos, no hay desprendimiento de partículas sólidas, etcétera, ¿vale? O incluso degradación por la propia temperatura, ¿no? Este es el segundo punto. Y el tercer punto es el confort de usuario. Buscamos seguridad, buscamos dosificación, pero también buscamos que el uso del dispositivo sea cómodo. Sea cómodo implica pues, que sea agradable para la vía respiratoria, pero también que sea fácil de mantener, que sea fácil de limpiar, que haya que hacer poco esfuerzo de inhalar, que sea entendible, que el usuario entienda si el vaporizador está preparado o no está preparado para usarlo, si ha acabado la dosis o no ha terminado, etcétera, ¿vale? Con estos 3 puntos, si así no me alargo más, estos puntos son los básicos. Hay muchas más cosas relacionadas sobre todo con los riesgos que corre el usuario, pero son las condiciones mínimas que va a exigir la Agencia del Medicamento o cualquier organismo notificado que vaya a auditar la empresa para saber si ese dispositivo cumple con los requisitos que exige la normativa europea, que es en este caso quien se encarga de dar la aprobación y el marcado CE. ¿Qué beneficios tiene este marcado? Pues principalmente que se puede introducir en los canales de venta de farmacias, hospitales y que se pueda usar con garantías para realizar ensayos clínicos. Y nada, para concluir, invitaros a que veáis el póster. Al final del póster veréis un ejemplo del dispositivo que estamos desarrollando. Y pues nada, para terminar, agradecer a la organización pues la oportunidad de mostrar mi trabajo que llevo realizando durante más de 15 años, pero también la oportunidad de dar visibilidad a las ventajas y al potencial que tiene el uso del cannabis y la planta del cannabis como una medicina. Así que agradecidos a todos. Un saludo. Bueno, pues igualmente, pues muchísimas gracias a Jorge por su intervención. Y para finalizar, vamos a ir con el último póster. El último póster
Lo va a presentar, se titula Análisis de cannabinoides en muestras de aceite de cannabis usados por pacientes en Lima, Perú, mediante GC-FIG. Es de Fabiano Soares. Fabiano Soares es investigador magíster en química de la Universidad Federal de Paraná, Brasil, fundador del laboratorio Reaja, empresa especializada en pruebas rápidas con enfoque en reducción de daños. Le dejo paso a continuación a Fabiano, cuando quieras. Gracias, buen día, buenas tardes a todos. Bien, yo vengo a presentar un poco más parte de un trabajo que hicimos juntos, yo, Pedro Wong, que también va a hacer una presentación hoy, y es una pequeña parte del trabajo de maestría de Pedro que está haciendo en la Universidad Mayor de San Marcos, en Lima. Yo voy a compartir mi pantalla para presentar el póster. Y parte de nuestro trabajo es justamente el análisis de cannabinoides en muestras de cannabis medicinal usados por pacientes en Lima. Ese trabajo fue desarrollado en fines de año de 2019, comienzo de 2020. Y bien, la idea de hacer un análisis de ese tipo de producto empezó cuando tenemos, en Perú hay solamente un producto mucho más accesible, que es el producto de DIGEMID, de la Directoría de Productos de Medicamentos, de Drogas. Entonces, la Autoridad Nacional de Medicamentos, que es DIGEMID, que hace venta de un producto con cerca de 5% de CBD, que sale por $12 un frasco de 10 mililitros. Mientras muchos productos importados llegan al país por un precio mucho más elevado, cerca de $70 un frasco equivalente. Entonces, tenemos de esa forma mucha gente buscando por productos artesanales, muchas veces ilegales, y así que no tienen algún control de calidad, que no tienen informaciones precisas. Y hay mucha diferencia, hay productos muy claritos, mientras hay productos mucho más oscuros, hay diferencia en su composición. Y como una idea de empezar esto, hicimos un trabajo junto con el Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo, Psicotox, que está dentro de la Facultad de Farmacia de Bioquímica en la Universidad Mayor de San Marcos, en Lima. Y en ese laboratorio hicimos la técnica de cromatografía gaseosa con detector FIT para hacer un análisis. Hicimos comparación con la señal de estándares de THC, CBD, CBG, CBN. Es un equipo Agilent con esas especificaciones. Y con las muestras de aceite hicimos una extracción líquido-líquido con metanol. Y tomando la porción de metanol, hicimos la dilución adecuada y entonces hicimos ese análisis en un cromatógrafo de gases. Los resultados muestran, por ejemplo, que muchas muestras ni siquiera tenían en porciones, en cantidad detectables, la presencia de CBD. Por ejemplo, en casi todas las muestras hay la presencia de THC como mayoritario. Este fue un trabajo muy corto, hicimos en pocas semanas y todavía hay que mejorar la técnica de THC. No tenemos un dato tan preciso para THC, hay que mejorar en eso. Pero en CBD, solamente 2 muestras tenían realmente como la muestra A8, A10, que tienen cantidad conforme descrito en la embalaje. Que como así, la muestra de A5, que tiene como 5% de THC y 1% de CBG. Y destaco también una muestra que estaba de acuerdo con la que estaba en la embalaje, un producto con CBG, mucho CBG, nada, no fue detectable, no fue cuantificable la presencia de otros cannabinoides, pero lo que más preocupa es justamente tener aceites con alto contenido de THC que están disponibles como si fuera un producto de CBD. Entonces, hay mucho que evaluar, hay mucho que investigar acerca de eso, porque tenemos como conclusiones, por ejemplo, aunque todas las muestras tuvieron la presencia de cannabinoides detectadas, está bien, pero la mayoría de las muestras
analizadas tuvieron la presencia de THC como cannabinoide mayoritario y no CBD, como decía en la embalaje. 2 muestras, que es como 12%, trabajamos con desde 6 muestras, 2 muestras solamente tuvieron una relación certera entre el rotulado y el resultado obtenido, que es el producto de Digemid y ese producto con CBG. Las muestras, el producto 100% informales, artesanales, fueron emitidos, no tiene una relación exacta con la composición y lo que está descrito en el embalaje. Entonces, hay una forma de preocupación. Los médicos de Perú, y así, para muchas partes de Sudamérica también, se puede confiar, no puede confiar en la composición descrita en los productos informales. Eso pasa justamente acá en Brasil, nos pasamos por lo mismo. Y porque la titulación, para tener una idea de dosis, para hacer todo el tratamiento del paciente, se necesita tener una idea de dosis para saber si está mejorando o si de facto está usando la cantidad que necesita. Y finalmente, es necesaria la implementación de laboratorios de control de calidad accesibles para pacientes, para toda la gente, para profesionales de salud, mientras el proceso de implementación del uso medicinal se lleva a cabo. En Perú hoy ya hay un poco más de espacio para el mercado de cannabis, pero todavía esta parte de control de calidad no hay algún laboratorio que haga ese tipo de servicio. Entonces, en resumen, hay que desarrollar investigaciones, laboratorios para hacer ese tipo de control de calidad, y no solamente para cannabinoides, obviamente, para parte microbiológica, metales, pesticidas, y así quizá podemos hacer un mercado nuevo con mucho más seguridad para la gente. Bien, ya estoy con mi tiempo al final. Agradezco la oportunidad y saludos a todos. Bueno, pues muchísimas gracias también a Fabiano. Bueno, y con esto damos un poco por concluida la parte de mañana del Congreso. Nos volveremos, ahora haremos un pequeño descanso para comer, nos volveremos a reunir con la Mesa Latinoamericana y otra serie de intervenciones por la tarde a las 4:05. ¿De acuerdo? Lo dicho, muchísimas gracias por la asistencia y volvemos a vernos a las 4:05 en horario de tarde. Muchas gracias.